Bienvenidos. Antes que nada, ¿qué tipos de público han protagonizado los movimientos políticos más relevantes de los últimos 50 años? En primer lugar, habría que decir que siendo el Perú un país con una estructura demográfica poblacional muy joven, una base muy ancha, en el periodo que estás señalando, lo más importante es que los incrementos poblacionales son muy grandes y por lo tanto, si el debate público se da básicamente en los momentos donde hay una apertura y las condiciones para que ese debate se dé, lo que encontramos es que este incremento del número hace que efectivamente las modificaciones, para empezar, del discurso político tiendan a modificarse. Solo para poner un ejemplo, allí se señala, por ejemplo, muchos procesos electorales. El año 78, que es la primera elección después de 10 años de gobierno militar, el electorado era de alrededor de 7 millones, hoy día es 14,5 millones. Es decir, en 20 años el público que se enfrenta a los procesos electorales se ha duplicado en un 100%. Tenemos la siguiente diferenciación. El primero, la plaza como uno de los primeros espacios públicos, si se quiere llamar así, y la televisión utilizada en estos tiempos para dar a conocer una propuesta política determinada. Plaza, televisión. Principales diferencias. Bueno, entre plaza y televisión hay un recorrido de muchos años, ¿no? La televisión, cuando apareció en la primera campaña electoral que la televisión tuvo un papel, fue en el año 62. Y todavía, desde luego, no se decía que el mitin había muerto, ¿no? Yo he estado tratando de buscar ahí cuáles son las primeras referencias a esto y encontré una cita, me parece que es del 66, de la campaña electoral del 66, en el que se dice que la campaña ha sido básicamente por televisión, ¿no? Sin embargo, no obstante eso, a pesar de que además la televisión era un invento nuevo, de que los receptores eran muy pocos, que el área de influencia de la señal todavía era muy circunscrita, en fin, no obstante eso, ya en la campaña del 62 la televisión jugó un papel importantísimo. Hay una anécdota de la proclamación de un candidato en televisión que inicia toda una serie de litigios y que finalmente desencadena en la anulación de la elección. Y en cuanto al impacto del mensaje político que se presenta, ¿qué espacio público es más favorable? ¿Qué espacio público cumple más su objetivo? ¿La plaza o el set televisivo? ¿O depende de cómo el candidato maneje estos dos? A un candidato, si le dieran a escoger, escogería un minuto de televisión antes que un minuto de plaza, estoy seguro. Sin embargo, son mensajes o circunstancias o climas diferentes, ¿no? Pero por efectividad no me cabe duda que los candidatos, si tienen la plaza y la televisión abierta, preferirían ir a la televisión, Por ¿no? su inmediatez y masificación, presumo. Ahora, ¿qué consecuencias quedan luego de este cambio en lo que se refiere al contenido? ¿Qué consecuencias podemos encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que queda de esto, del cambio? Bueno, en primer lugar, por lo señalado por Lucho, lo que uno encuentra, y quiero empezar con esta parte de la plaza y la televisión, es que no es necesariamente secuencial. Primero la plaza y después la televisión y la plaza desaparece. En el Perú parece que desaparece, pero en otros sitios conviven. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos lo que tú tienes es aún mítines políticos, siendo un país donde, por ejemplo, los partidos políticos que son los que organizan tienen una debilidad estructural, pero son maquinarias electorales. Perdón que te interrumpa, pero aquí también no se ha complementado hace, por ejemplo, 10 años, el Fredemo con el mitin televisado en la Plaza San Martín. Así es, justamente por eso hasta un momento eran complementarios. Toda la década del 80 eran absolutamente complementarios, a tal punto que se filmaban los mítines. Tú has señalado lo del Fredemo. Pero, ¿qué cambia si tenemos en cuenta que hay una secuencia efectivamente de mitin a televisión ahora? En el mitin, en la plaza, importa mucho justamente el discurso, el qué dices.
en la televisión importa mucho el cómo lo dices. Y estos líderes que estaban acostumbrados justamente a los mítines, ¿cómo logran adaptarse al medio televisivo, al discurso televisivo? ¿Logran hacerlo o fallan? Algunos nunca lo lograron, ¿no? Y es un poco... ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el caso más conocido, clásico, es el de Víctor Raúl, ¿no? Que a una vejez ya avanzada, al final de una larga carrera política, pública, se viene a encontrar con este medio que es desconcertante, muy frío para él, ¿no? Y nunca dio ese paso, nunca dio ese salto. Yo había encontrado una cita que me gustaría leer sobre las diferencias que planteaba la televisión, aparentemente, cuando recién apareció. Es una cita del año 61, y de un editorial de Expreso de esa época, que dice así: la televisión obliga a ser fríos, se está refiriendo a los candidatos, a ser fríos, razonadores, a utilizar la doctrina y no el eslogan fácil, a depender de exposiciones serias y no de juegos de palabras. Obliga además a ser concretos y menos nebulosos. Es decir, parecería que la televisión era la panacea para depurar el mensaje en ese momento, ¿no? Pero ahí también ha cambiado, ¿no? Por lo que tú señalas. Justamente debe ser por el formato de los programas que en ese momento se emitían, ¿no? La televisión, así como puede ser en un inicio fría, en otros momentos se utiliza justamente como un medio que te puede acercar a la calidez de un candidato, por ejemplo, Nosotros ¿no? más adelante hablaremos sobre ese desarrollo justamente. Así es. Ahora, queríamos tocar el tema de los debates y los programas políticos en televisión. Ya has hecho la antesala perfecta, digamos, la entrada perfecta para entrar en el contenido de debates y programas de televisión. ¿Qué análisis pueden rescatar ustedes del debate en esos primeros programas de televisión, los primeros programas que aparecieron en la televisión? ¿Qué análisis podrían hacer, refrescando la memoria, claro? Bueno, los programas políticos nunca han sido las estrellas de la programación. Eran programas nocturnos, de las 11 de la noche. Caso Pulso, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? No eran en el horario estelar, ni tenían una atención espectacular, pero tenían una importancia, tenían una regularidad, tenían un espacio ya ganado, ¿no? Cada canal tenía su periodista clásico, establecido, ¿no? Y así eso duró durante, digamos, la primera década, ¿no? Con momentos de alza y de auge y de declive, ¿no? Obviamente en tiempos electorales los programas políticos florecían, habían más y concitaban más atención, ¿no? Y sobre el nivel de debate que se daba en estos primeros programas políticos, ¿qué comparaciones podría hacer al nivel actual de los pocos programas políticos que quedan? Supongo que sería muy variado, ¿no? Hay una anécdota que me parece muy significativa, ¿no? Un incidente ocurrido en el primer programa político que existió, que se llamó Ante el Público, dirigido por Alfonso Tealdo. Se presentaba, era el año 62 o algo así, se presentaba Eudosio Rabines. El tema era la infiltración comunista, era un lunes o martes a las 10:30 de la noche. Eudosio Rabines era un personaje muy polémico, pugnaz, ¿no? Y de pronto fue interrumpido por un periodista de la prensa escrita, Carnero Checa, ¿no? Y te tiró una cachetada. Este señor entró aparentemente al set, bueno, pero lo curioso es que el público vio esto como electrizado, ¿no? Muchos se quedaron allí y, bueno, comentaron al día siguiente esta novedad, pero muchos otros fueron inmediatamente al canal, ¿no? Y incluso llegaron a ingresar al set, interrumpieron el programa, llegó el Rochabús, vino el prefecto, sacar a Rabines del canal fue toda una operación policial, ¿no? Entonces había yo no sé cómo llamarlo, pero un cierto ida y vuelta entre el público y la televisión, ¿no? Creo que eso se ha perdido. Hoy día la televisión solo es de ida. Bien, vamos a regresar con la conversación luego de nuestro resumen en punto acostumbrado. Están con nosotros Luis Johamovich y Fernando Tuesta. Volvemos.